Principios cristianos básicos. ¿Qué es el cristianismo y cómo funciona? La gente a menudo ve el cristianismo como cualquier otra religión, pero hay una gran diferencia en lo que es y también grandes diferencias en sus formas. ¿Cuáles son estas diferencias? En este mensaje me quiero enfocar en su configuración y función. Pero antes de cubrir eso, abordemos algunos hechos sobre la fe cristiana. Su existencia prehistórica. Todas las religiones tienen una fecha en algún lugar de la historia y un tiempo donde tuvieron su comienzo. Pero el cristianismo ya existía plenamente antes de que se creara el mundo. Dice en Efesios 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice en Juan 17, versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria como me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice en Primera de Pedro 1, versículo 18 a 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. También dice en Apocalipsis 13, versículo 8, y la adoraron todas las moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, dice. Versículo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su diseño y ordenación por Dios. Dios ha trabajado con la humanidad a lo largo de la historia, pero la forma en que trabaja con las personas fue establecida por Él antes de que Él comenzara a trabajar con ellos, incluso antes de que Él los diseñó y creó. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor de la fe. Puestos los ojos en Jesús, en Jesucristo, el autor de la fe. Él creó la fe, dice, Él es el autor de la fe. Su finalización antes de ser presentada. Como dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Antes de que el cristianismo fuera introducido a la humanidad, ya era un producto terminado. El cristianismo no es algo que producimos o completamos. Es algo que recibimos porque fue ordenado, diseñado y después presentado por Dios mismo. El cristianismo. ¿Cuáles son estas diferencias configuracionales y confuncionales del cristianismo? La salvación sobre la religión. Hay un pensamiento, una creencia entre la gente y es natural, pero no es correcta. Es esa creencia de que ser religioso o ser parte de una religión acerca a una persona a Dios, o al menos la prepara hasta cierto punto para encontrarse con Él. Esto es totalmente falso. La religión es una idea del hombre para encontrarse con Dios. Pero Dios está enfocado en salvar a las personas de su pecado, del infierno, de esa naturaleza humana impía. El cristianismo se trata de la salvación de la humanidad, no de prácticas religiosas. Dice en Juan 3:16 a 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino para salvar la gente. Dios está enfocando en salvar gente. La gente quiere las religiones. Naturalmente somos religiosos. Pero Dios está enfocando en salvar la gente y ayudar que puedan crecer en la fe. Dice en versículo 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay un aspecto religioso en el cristianismo, pero es solo para la disciplina personal y para ayudar a los necesitados. De ninguna manera ayuda a las personas en su salvación o en su relación con Dios. Es algo que debemos agregar a nuestras vidas después de que seamos salvos. Dice en Santiago 1, versículo 26 y 27, dice, si alguna se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así explica qué es la religión pura. Hay muchas religiones, pero son de hombre. La religión de Dios es para la disciplina y para ayudar a los huérfanos y las viudas en su tribulación y sus necesidades. La mayor parte del mundo es religioso y, sin embargo, sigue siendo condenado por su pecado. ¿Por qué? La religión no puede salvar.
no puede librar del pecado, del infierno o del poder de la carne. Debemos ser salvados por Dios a través de Jesucristo para que seamos libres. Dice en Colosenses 2:22, habla acerca de las religiones humanas y la obra de Dios y dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La religión no puede librar a la gente de los apetitos de la carne, ni puede salvar a la gente del infierno, del pecado. Solo es una práctica, son prácticas que la gente hace, pero la religión no salva, pero Dios a través de Cristo salva las almas de la gente. Dios está enfocando en salvar. La religión está enfocando en las prácticas. La salvación sobre la religión. La segunda, la gracia sobre la ley y las obras. Dice en Romanos 5, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia sobre la ley y las obras. Romanos 11, versículo 6 dice, y si por gracia, está hablando acerca de la salvación y la vida cristiana. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si es por obras, es completamente por obras. Y si por gracia, es completamente por gracia. Es por gracia. Y explica en este capítulo, Romanos 11, que es por gracia. Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Dice, no es de vosotros, no es de nosotros. La salvación es un don de Dios. Dice, pues es don de Dios, es un regalo por la gracia de Dios, no de nosotros. Nosotros solamente podemos recibir, no podemos producir, obtener, ganar la salvación o recibir la salvación a través de las iglesias, las obras, los sacerdotes, nada de eso. Solamente es por gracia, es un don de Dios. Necesitamos creer y recibir a Dios, a Jesucristo. Cuando recibimos a Él, recibimos la salvación por gracia. Dice en versículo 9, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellos. Cuando entramos o recibimos la salvación, entramos en las obras. Las obras no producen salvación, pero por la salvación podemos servir a Dios. Dios preparó las obras
y la gente que está salva, ya está salva, puede entrar en las obras. La gracia es más poderosa que el pecado e incluso más poderosa que la ley de Dios. La ley solo condena, pero por la gracia somos salvos y por la gracia podemos vivir en la voluntad de Dios. Número 3. Lo eterno sobre lo temporal. Dice en 2 de Corintios 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia abunde para gloria de Dios. Dice, por tanto, no desmayamos, antes aún nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Dice, porque esta leve tribulación así, momentánea produce en nuestros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino los que no se ven. Puestos las cosas que se ven son temporales, pero los que no se ven son eternas. Necesitamos enfocarnos, el cristianismo está enfocado en el eterno, pues pasamos por tiempo, pero estamos enfocados en el eterno. Cosas que no podemos ver físicamente, pero sabemos que son y podemos experimentar a través de la fe en Cristo. Pero los eternos sobre los temporales. Número 4, rendirse sobre vencer. Dice en Santiago 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Es una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Porque tenemos batallas adentro, batallamos con la gente. Y así es. Y batallamos por las cosas, por posición, gloria, dinero, todo. Batallamos naturalmente. Si dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros delitos. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo siempre está luchando por algo. Posiciones, tierra, gloria,
posición, respeto, espacio, etc. Y una vez que lo obtienen, tienen que luchar para mantenerlo. Y en general ni siquiera pueden. Como hijos de Dios, no tenemos que luchar por las cosas. Debemos vivir por fe. Dios cuida de su pueblo, pero el creyente debe rendirse. Jesús nos dio el gran ejemplo, dijo en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Debemos rendirnos a Dios, ¿sí? Y Dios va a cuidar nuestras vidas, va a proveer lo que necesitamos. Dice en Lucas 17:33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. A todo el que la pierda, la salvará. Necesitamos rendirnos. No siempre necesitamos tratar a ganar o vencer, pero rendirnos a Dios. La victoria y las provisiones vienen de Dios y necesitamos confiar en Él. Número 5. Punto número 5. Dar sobre tomar. Dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Está bien que los cristianos reciben ofrendas, pero no está bien que las exijan o las toman forzosamente. Debemos establecer nuestro testimonio dando, no tomando o exigiendo. Esa es la manera de Dios. Dar sobre tomar. La mayoría de las personas en el mundo carecen de sus propias necesidades. ¿Por qué? Es que nos enfocamos en recibir, no en dar. Cuando damos, Dios se asegura de que recibimos. En el cristianismo debemos priorizar el dar sobre el conseguir. Eso es lo que Dios bendice y usa para proveernos. Punto número 6. Otros sobre uno mismo. Otros sobre uno mismo. Dice en Filipenses 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice en 1 Corintios 9, versículo 19, dice, por la cual, siendo libre de todos, me ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo, me he hecho siervo de todos. Otros sobre uno mismo. Naturalmente nos enfocamos en nosotros mismos y priorizamos nuestras propias necesidades, deseos, y solamente hacemos nuestra propia voluntad. No necesitamos ninguna fe para eso. Eso podemos hacer sin fe.
Pero ser cristiano significa priorizar las necesidades y el cuidado de los demás antes que los de nosotros mismos. Es común que la gente crea que todos deben primero cuidarse a sí mismos y luego a los demás. Pero el problema es que ni siquiera somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos. Y eso solo nos vuelve egoístas. En segundo lugar, cuando en primer lugar nos ocupamos del bienestar de los demás, Dios se ocupa de nuestro propio bienestar. Solo podemos hacer que Dios se preocupe por nuestra propia vida cuando demos prioridad a los demás sobre nosotros mismos. Número 7. Punto número 7. Ministerio sobre negocios. Ministerio sobre negocios. El enfoque del negocio es obtener ganancias, ganar dinero, competir en el mercado, mejorar el producto, brindar oportunidades. El enfoque del ministerio es edificar a las personas, cuidar a las necesidades dados, proclamar las buenas nuevas del Evangelio, buscar el mejoramiento de la sociedad, dar gloria a Dios. El cristianismo no es un negocio. Es un ministerio. Nunca hay un momento en el que uno puede convertirlo en un negocio. Esto no significa que los cristianos no pueden ser dueños de negocios o hacer negocios con otros, pero eso es algo que debe estar sujeto a su fe, no una forma de avanzar en su fe. Conclusión. El cristianismo tiene mucho que ver con las prioridades. Ponemos a Dios en primer lugar. Ponemos las cosas espirituales, eternas y piadosas en primer lugar. O nuestra fe está sujeta a nuestra vida terrenal. El pueblo de Dios puede tener cosas terrenales, pero no para reemplazarlas o anteponerlas a su fe. Explica en Mateo capítulo 6. Dice en versículo 25. Por tanto os digo, no os afanes por vuestra vida, porque habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice versículo 26, mirad las aves del cielo. Necesitamos enfocarnos en las aves del cielo. Dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, dice? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que es afane, añadir a su estatura un codo? Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, dice. Y si la hierba del campo que hay hoy
y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucha más a vosotros, hombres de poca fe, dice. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sobre que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El cristianismo básico, principios cristianos básicos. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo funciona? Pues primeramente es salvación a través de Cristo. Él murió en la cruz por nosotros. Él se extiende. Él da la salvación. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos creer en Él, arrepentirnos y recibir a Él por la salvación. Y podemos entrar en una vida de gracia, una vida de fe, en una relación con Dios. ¿Qué es el cristianismo? Es una fe que viene de Dios. Es para nosotros, para la salvación, redención. Si usted no tiene fe, no tiene salvación, recibe a Cristo, cree en Él, arrepiéntase y cree en Él. Y Él te va a salvar. Gracias. Dios les bendiga.